Alberto Fujimori y la fiscal de la nación. Bueno, el impacto de la liberación del expresidente es una pieza dentro de un tablero mayor. Tanto el albertismo como el keikismo han influido en la fiscal de la nación, pero todos los caminos nos llevan al fujimorismo. Se sabe que Alberto Fujimori fue un expresidente del Perú, fue una figura pública controvertida. Durante su mandato implementó políticas económicas radicales y tuvo un papel destacado en la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. A pesar de ser reconocido por algunas acciones energéticas contra el terrorismo, su gobierno estuvo marcado por controversias. En 1992 dio un golpe de Estado, disolviendo el Congreso y asumiendo poder dictatorial, lo que generó un aislamiento internacional. En el año 2000, su presidencia concluyó entre escándalos de corrupción, huyendo a Japón y renunciado por fax. Fue arrestado en Chile en el 2005 y extraditado a Perú, donde fue condenado por abuso contra los derechos humanos, corrupción y autorizaciones de un grupo paramilitar responsable de ejecuciones extrajudiciales. Su legado sigue siendo polémica en el Perú, debido a los indultos otorgados y la violencia cometida durante su mandato. Ahora, Patricia Benavides enfrenta acusaciones de haber liderado una supuesta campaña de intercambio de votos en el Parlamento para permanecer como ministra pública. Su asesor Jaime Villanueva Barreto fue arrestado por coordinar con más de 40 miembros del Congreso para votar por él, lo que pudo haber involucrado soborno. Se piensa en diferentes escenarios que la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori fue aceptado y concedido debido a la crisis judicial que se lleva en el momento en el país, vinculándose también que tendría la fiscal de la nación, Patricia Benavides, con el Fujimorismo, ya que sería ahora con la bancada Fuerza Popular, donde también fue presidente el expresidente Alberto Fujimori. ¿Quién fue Alberto Fujimori? Alberto Fujimori fue un político peruano con ascendencia japonesa que se desempeñó como presidente de Perú desde 1990 hasta el año 2000. Durante su primer mandato implementó políticas económicas controvertidas y tuvo un rol destacado en la lucha contra el terrorismo. Llegó al poder en un momento de crisis económica y social en el Perú. Su gestión se destacó por políticas liberales, incluyendo la privatización de empresas estatales y la implementación de medidas de austeridad. Uno de los momentos más críticos de su presidencia fue su enfrentamiento con el grupo terrorista Sendero Luminoso. Fujimori llevó a cabo una estrategia agresiva para poder combatir este grupo, lo que resultó en la captura de su líder, Abigail Guzmán, en 1992. Sin embargo, esas tácticas también fueron objeto de críticas por posibles violaciones a los derechos humanos. En 1992, Fujimori dio un golpe de Estado autodenominado autogolpe, disolviendo el Congreso y asumiendo poderes dictatoriales. Esta acción generó gran controversia y llevó a un aislamiento internacional de su gobierno. Fue reelegido en 1995 en una de las elecciones que fueron objeto de controversia por acusaciones de fraude. Finalmente, en el año 2000, su gobierno se vio envuelto de escándalos de corrupción. Fujimori huyó a Japón en medio del escándalo y renunció por fax desde allí. Más tarde fue arrestado en Chile en 2005 y extraditado a Perú, donde fue condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, siendo sentenciado a prisión. Su legado sigue siendo controvertido en Perú debido a diversos aspectos de su mandato mencionados anteriormente, incluyendo los indultos que concedió durante su tiempo en el cargo y que se hablarán más adelante. ¿Por qué lo sentenciaron? El expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2009. Fue dictado por el juez Cerda San Martín y fueron más de 161 audiencias entre los 16 meses que duró su juicio. Fujimori fue declarado culpable de autorizar un grupo paramilitar llamado Grupo Colina, que cometió violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y secuestros, así como el secuestro de un empresario y de un periodista. Las condenas específicas se referían a su responsabilidad en dos casos: la masacre de Barrios Altos en 1991 y la masacre de La Cantuta en 1992. Estos crímenes fueron cometidos por el Grupo Colina como parte de lucha contra Sendero Luminoso. Además de las violaciones de derechos humanos, Fujimori también fue acusado y condenado por corrupción y malversación de fondos públicos. Intentos de indulto. Han habido varios intentos de indultar a Alberto Fujimori. En diciembre del 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski concedió a Fujimori un controvertido indulto humanitario, alegando que fue por problema de salud. Este indulto desató protestas y polémicas por todo el país. El indulto fue revocado en el 2018 por en ese momento presidente Martín Vizcarra.
argumentó que no se siguió el debido proceso y expresó la preocupación por la legitimidad que condujo al indulto. Luego de anunciarse la revocación del indulto, Alberto Fujimori fue llevado a la clínica e internado. El 23 de enero del 2019 fue recluido en el penal de Barbadillo, luego de que fuera dado de alta. Y actualmente... ¿Quién es Patricia Benavides? Luz Patricia Benavides Vargas es una abogada, empresaria y política peruana, quien en 2022 fue designada como fiscal de la Nación interina en reemplazo de quien en aquel entonces fue el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde. Ella actualmente se encuentra en una gran controversia debido a diversos hechos que se suscitaron en razón a lo que es la investigación realizada en torno a lo que sería una organización criminal que, según fuentes que han sido confirmadas, estaría liderada por la fiscal de la Nación. Hay 3 hechos claros. El primero es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, retiró a la fiscal Marita Barreto, que era la encargada de investigar dicha organización criminal. Después de ello, designó a otra fiscal con la cual se sabe que había mantenido una reunión previa. En segundo lugar, también ella tuvo una intervención directa en lo que es la remoción de una fiscal suprema. Y en tercer lugar, el nombramiento, en este caso contratación, que se dio de la fiscalía a un familiar suyo a cambio de un voto de remoción de la Junta Nacional de Justicia. Todo esto inició con la detención de los asesores de Patricia Benavides, con la cual se desató la crisis que se viene viviendo. Bien, a continuación veremos 7 razones por las cuales Patricia Benavides se ve envuelta en un caso de corrupción. Primero tenemos el liderazgo en intercambio de votos. Patricia Benavides es señalada como líder en un presunto intercambio de votos en el Parlamento para asegurar su permanencia como jefa del Ministerio Público. Además, la detención de su asesor clave. Jaime Villanueva Barreto, principal asesor de Benavides, fue detenido por coordinar con el Congreso para dirigir votos en asuntos de interés de Benavides, implicando a más de 40 congresistas. Después tenemos el enfrentamiento con la presidenta. Benavides intensifica la crisis al acelerar una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes en protestas sociales, considerada un distractor público por el gobierno. Luego tenemos la implicación en escándalo. El escándalo involucra a 42 legisladores que habrían recibido beneficios a cambio de votos, centrándose en congresistas con investigaciones pendientes en el Ministerio Público, planteando posibles cargos de cohecho. Quinto, tenemos la denuncia y crisis institucional. Benavides denuncia a Boluarte y otros funcionarios por las muertes en protestas, mientras la crisis institucional afecta a la Junta Nacional de Justicia, que también investiga a Boluarte. Sexto, tenemos múltiples frentes de enfrentamiento. Benavides enfrenta 3 frentes. Primero, la investigación disciplinaria de la Junta Nacional de Justicia. Luego tenemos la posible acusación constitucional en el Congreso y la resistencia a renunciar. Y por último, el descontento social y movilizaciones. El descontento social se manifiesta con movilizaciones nacionales, evidenciando un panorama de corrupción, conflicto de intereses y desconfianza ciudadana que podría afectar las elecciones generales del 2026. ¿En qué se relacionan Patricia Benavides y Alberto Fujimori? No existe una relación directa, sin embargo, son partícipes de las noticias más controversiales dentro de la política y sistema legal peruano, pues se han visto envueltos en investigaciones del Ministerio Público. Son diferentes coyunturas que han llevado a opiniones divididas de la población en general. La polémica surgida en torno al indulto Fujimori fue ampliamente criticada, pues Fujimori sigue siendo una figura controversial en el Perú, ya que algunas personas lo consideran un héroe que salvó al país del colapso económico y el terrorismo, mientras que otros recriminan los abusos que hizo contra los derechos humanos y su corrupción en el tiempo en el que fue presidente. Las batallas legales que rodean a ambos personajes han llevado a que sus nombres se mencionen juntos con frecuencia en los medios durante las últimas semanas, lo que nos deja en evidencia la corrupción y el poder de la influencia, el conflicto que existe en el sistema judicial peruano.
También se piensa en diferentes escenarios que la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori fue aceptada y concedida debido a la crisis judicial que se lleva de momento en el país, ya que la fiscal de la Nación, representante suprema a nivel judicial, está siendo investigada por diversos delitos. Esto se piensa que fue aprovechado para acelerar dicho proceso. Por otro lado, otra vinculación que podemos encontrar entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el fujimorismo sería ahora con la bancada de Fuerza Popular, que antes fue liderada por dicho expresidente ahora excarcelado y del que ahora es líder su hija Keiko Fujimori, en el cual presenta que en el denominado agente especial que entregó al equipo especial contra la corrupción del poder los chats y registros de voz que develaron una presunta red criminal liderada por dicha fiscal de la Nación. Sería nada más y nada menos que una integrada de la dicha bancada de Fuerza Popular. Se concluye que Alberto Fujimori fue un expresidente peruano, controvertido ascendiendo al poder en medio de una crisis económica y social. Durante su mandato implementó políticas económicas cuestionadas y tuvo un papel central en la lucha contra el terrorismo. Siendo criticado por posibles violaciones a los derechos humanos, su gobierno fue marcado por la privatización de empresas estatales, el autorismo y un golpe de Estado, autodenominado autogolpe, en 1992. Fue sentenciado a 25 años de prisión en el 2009 por abusos a los derechos humanos, corrupción y por autorizar a un grupo paramilitar responsable de ejecuciones extrajudiciales. A pesar de intentos de indulto revocados posteriormente, Fujimori siguió siendo una figura polarizada en el Perú, dividida entre considerarlo un héroe salvador o un líder acusado de abusos y corrupción. Mientras que Patricia Benavides, por otro lado, es una abogada política peruana que enfrenta acusaciones de liderar un presunto intercambio de votos en el Parlamento para mantenerse como titular del ministro público. Su asesor Jaime Villanueva Barreto fue detenido en relación con este caso, involucrando a más de 40 congresistas en un presunto acto de cohecho. Aunque no tienen una relación directamente, Alberto Fujimori y Patricia Benavides han sido protagonistas de situaciones legales y políticas controvertidas en el Perú. Las investigaciones en torno a Benavides y su presunto caso de corrupción se suman a la controversia política y judicial en el país, evidenciando una crisis institucional, falta de confianza ciudadana en la democracia y descontento social, aspectos que podrían influir en las elecciones generales del 2026. Las asociaciones entre ambos personajes resaltan la compleja realidad política y judicial del país, marcando así un conflicto influenciable y corrupción en el sistema legal. Gracias.